Bueno, pues continuamos con este encuentro iberoamericano, mesas de diálogo Ser Arte, en formato virtual, como un espacio de conversación, de reflexión y de construcción colectiva que forma parte de la Semana Internacional de la Educación Artística 2026. Recordemos que este encuentro virtual está coordinado por EDAR México, Latinoamérica y Museos Creativos, un grupo dedicado a la investigación, la reflexión y la práctica de la educación artística y la mediación cultural. Este programa está organizado como un recorrido conceptual que explora distintas dimensiones de lo humano, en este caso la imaginación. Dentro de esta primera emisión y sesión virtual, continuamos con la mesa uno, imaginar futuros posibles y nuestro eje, la imaginación como condición humana. Es decir, si bien la tecnología redefine el presente, la imaginación sigue siendo una de las capacidades humanas más poderosas para proyectar el futuro. La imaginación no es solamente fantasía, es una forma de pensamiento que permite explorar posibilidades, de cuestionar certezas, de construir horizontes compartidos y nuevos. En educación artística, imaginar implica abrir espacios donde las personas pueden preguntarse. Esta mesa propone reflexionar sobre la imaginación como una condición profundamente humana y como un recurso también pedagógico fundamental. Aquí tenemos con nosotros a varios ponentes. Tenemos a Ana Facio Muñoz del Museo Arocena, guía Montessori, mediadora en filosofía para niños, educador de museos con más de 10 años de experiencia. Les voy a pedir a quienes nos escuchan que puedan ir abordando un Padlet que tenemos, que les pondremos la liga, para que puedan conocer a mayor profundidad a nuestros ponentes y poder conversar también ahí en ese Padlet con ellos. También está con nosotros Mercedes Bueno Aladrén, ella curadora educativa de España, de Zaragoza, máster en museos, educación y comunicación, colega de carrera y comisaria de exposiciones de arte, mediadora cultural y artista. También se encuentra con nosotros Ana Laura Peña Aguilar, de la Red de Museos para la Atención a Personas con Discapacidad desde México, licenciada y maestra en bibliotecología, encargada desde hace 14 años de la sala de lectura, web y proyectos digitales del Museo del Estanquillo aquí en la Ciudad de México. Y tenemos también nuestro cuarto ponente, Antonio Sacruz, de Seña y Verbo, aquí en México también, bienvenido. Comunicólogo, actor, director, dramaturgo, gestor cultural, con más de 20 años de experiencia en teatro, cine, televisión y con 12 años también de expresiones artísticas inclusivas. Bienvenidos a los cuatro. Y es un gusto poder estar con ustedes. Yo soy Patricia Torres y voy a estar moderando esta mesa tan interesante y que todas y cada uno de nuestras mesas abordarán temas muy interesantes que espero que a quienes nos escuchan y nos ven puedan generar conversación. Y desde la coordinación de Dar México, Latinoamérica y Museos Creativos es un gusto lanzar las primeras preguntas a nuestra mesa. Y empezaría yo preguntando, y que por ahí están también lanzadas para quienes nos escuchan, ¿cómo se educa la imaginación en contextos escolares y museísticos? ¿Les parece que empecemos, aunque es un tema a lo mejor de inicio que ya nos plantea ciertas cosas, poder abordarlo? Así es que adelante, ¿quién quiere iniciar de nuestros colegas? Bien, esta, esta pregunta nos hace también plantearnos cómo imaginar, ¿no? Cómo imaginar los museos del futuro. En torno a esta reflexión y cómo
cómo poder educar la imaginación en contextos escolares y museísticos, eh, a mí me ha sugerido las siguientes interpretaciones, las siguientes cuestiones, ¿no? Y es que la imaginación no es posible enseñarla como un contenido, sino que más bien es activarla, cultivarla, creando las condiciones adecuadas y oportunas. En la escuela, en el museo, en la imaginación se educa cuando se permite la pregunta abierta, sin respuestas correctas. Se legitima el juego, la hipótesis, el error, la exploración. Se trabaja desde la experiencia, no solo desde la explicación. Se invita a mirar de otra manera, a relacionar cosas que no estaban conectadas. Se reconoce que cada persona imagina desde su propia historia, desde su propio cuerpo, desde su contexto. La imaginación crece cuando no se la domestica, sino que se la acompaña. El museo, con su mezcla de objetos, de tiempos, de relatos, es un espacio privilegiado para activar esa capacidad. Allí la imaginación se vuelve una forma de conocimiento. Una antigua profesora mía sostenía que es muy bueno aburrirse, porque el aburrirse despierta la imaginación. Pero tenemos tiempo para aburrirse y, por tanto, imaginar o no imaginar. Tenemos tiempo saturado de actividades, de el tiempo que nos consumen las pantallas, esos juegos a los que jugar o son ellos los que juegan con nosotros. Otra reflexión que me ha sugerido es la importancia de los silencios, del silencio, el silencio para poder imaginar, pero no tenemos ese tiempo quizá para poder imaginar, para poder pensar. Gracias, Mercedes. ¿Alguien más? Ana Laura, adelante. Sí, justo como dice Mercedes, creo que estamos en este proceso en el que cada quien tiene su propia imaginación y yo lo pienso justo en el contexto, por ejemplo, de las personas ciegas cuando vienen a un museo o cuando hacemos estos talleres justo de sensibilización con el público en general, que les vendamos los ojos y les decimos, a ver, ahora sí, ¿qué te imaginas que sea lo que estás tocando, lo que estás escuchando? Y la verdad es que eso nos abre un panorama y un mundo increíble porque de acuerdo justo a nuestro contexto personal, a lo que nosotros conocemos, sabemos, es que podemos aventurar respuestas que a lo mejor no están ni cercanas a lo que realmente es la pieza, pero que nos permite justamente esta parte de que si yo escuché a lo mejor algún animal o estoy tocando alguna pieza, alguna escultura o estoy oliendo algo, pues obviamente me va a remitir a un recuerdo propio, a un momento de nuestra vida. Y entonces, esta imaginación que se despierta en ese momento, pues nos abre esa diferencia, ¿no? Entonces, creo que lo que nosotros como museos tenemos que hacer es justamente dar estas oportunidades de abrir espacios donde todo el público, pero en especial los niños, que son quienes tienen la imaginación mucho más despierta, mucho más activa, puedan justamente desarrollarla a través de talleres, a través de que en las visitas les permitamos que expresen, que sienten, que ven, qué les recuerda eso, ¿no? Y también nos pasa un poco cuando tenemos a lo mejor las visitas guiadas con lengua de señas, que son para el público en general, pues los niños empiezan a imaginar así como qué estará diciendo, qué estará pasando, por qué el intérprete mueve las manos. Y entonces eso también nos da esa oportunidad de acercar esa parte de decirles, ah, este es otro idioma y bueno, pues poderles abrir esa otra opción. Entonces, creo que desde el contexto de las personas con discapacidad hacia el público en general, nos da mucho esta posibilidad justamente de
imaginar, de crear contenidos, de crear estos conceptos que pues pueden variar y significar algo para diferentes personas de acuerdo justo a su contexto personal. Gracias, Ana Laura. Ana, ¿Qué tal, Pati? Coincido en muchas cosas con las colegas que acaban de intervenir, con Mercedes y Ana Laura, sobre todo en el sentido de que la imaginación no es algo que surja de repente, sino es algo con lo que nacemos. Está íntimamente relacionado con el hecho de ser seres humanos. Por lo tanto, creo que en los ámbitos educativos, en las escuelas y en los museos, todo lo que hagamos para nuestro público, para nuestros estudiantes, debe partir primero del hecho de que la imaginación está en nuestra mente. Es una habilidad que todos tenemos, es una forma de pensar que todos tenemos, una facultad de pensamiento que es inseparable del hecho de ser humanos, pero sí podemos educarla, podemos favorecerla, podemos entrenarla o potenciarla. Y creo que, bueno, desde la experiencia de mi institución, que es el Museo Arocena, y desde mi experiencia como educadora, yo trabajo particularmente con estudiantes de educación básica y media superior, primero para poder desarrollar estrategias que favorezcan el ejercicio de la imaginación, hay que partir, como lo dijo muy bien Mercedes y como lo dijo muy bien Ana Laura, de dónde se encuentra la persona, dónde se encuentra nuestro estudiante o nuestro visitante, cuál es su contexto, sus conocimientos previos, qué le gusta, qué siente, incluso hay que considerar cómo es su cuerpo para poder diseñar aquellas actividades, programas o medios que realmente lo llevan a manifestar esa capacidad imaginativa y creadora. Y creo que también hay que partir siempre del hecho de que la imaginación, como bien lo planteaste desde el principio, no solamente está relacionada con lo fantástico o con la capacidad que tenemos de crear mundos infinitos e imposibles en nuestra mente, que desafían lo físico. También la imaginación tiene que ver, cuando la pensamos supeditada a la realidad, tiene que ver también con imaginar cosas que eventualmente se van a volver reales o van a tomar una forma en el mundo físico, o también tiene que ver con el hecho de crear soluciones que eventualmente nos van a ayudar en la vida real, ¿no? Entonces, creo que pues los museos y las escuelas deben considerar estos dos elementos muy importantes. ¿Cómo es la persona? ¿Qué le podemos ofrecer para que manifieste su imaginación, para que pueda ser imaginativa? Y las herramientas que diseñemos pueden tener como fin el que la imaginación nos ayude a generar soluciones, pero la imaginación no nada más tiene que tener un fin, también puede ser un medio para autoexplorarnos, autorrecrearnos como seres humanos, para poder imaginar lo imposible, para poder desplegar nuestro universo simbólico y también pues es para experimentar lo humano, para reafirmarnos como seres humanos, ¿no? Y pues estas herramientas que cuento, que nos pueden servir para todo esto, son muy variadas, dependen muchísimo de la imaginación y creatividad de los educadores también, pero pues definitivamente reitero que primero hay que conocer a las personas, conocernos nosotros como seres humanos y conocer de qué manera podemos ayudarlas a ser creativas, a imaginar como un fin, pero también como un medio, ¿no? gracias, Ana. Adelante, Antonio. Muchas gracias, Pati. Coincido con lo que dijeron mis tres colegas, compañeras en esta mesa. Creo que la imaginación es algo que se ha ido apagando o conforme vamos creciendo, el sistema educativo, como nos va queriendo moldear a un sistema, a una forma en la que todo mundo tenemos que encajar, muchas veces nuestra imaginación empieza a apagarse, ¿no? No quiere decir que se muera, no quiere decir que desaparezca, sino más bien nos dicen que no pensemos en esto, que no juguemos, que no hagamos esto. Y lo que decía Ana Laura, por ejemplo, de las infancias, ¿no? Que cuando somos niños, niñas, niñas, pues imaginamos de manera como muy orgánica, muy natural. Cuando jugamos a algo, imaginamos universos, pero conforme vamos creciendo, nos van diciendo que no imaginemos, que no fantaseemos, que no hagamos esto porque un adulto ya no imagina, ya no debe de salirse de este sistema al que todo mundo tenemos que acoplarnos. Entonces, creo que si bien no es educar la imaginación, tiene que ver con
sí propiciarla, ¿no? Un poco también como decía Ana, como eh, que estos espacios y las actividades que hacemos para entrenar un poco el cerebro y la curiosidad. Yo siento que la imaginación es ese proceso entre la curiosidad y la creatividad, porque la curiosidad es esto que tenemos de explorar el mundo, de ver qué es tal cosa, que los museos nos ayudan muchísimo a eso, ¿no? A conocer el mundo desde otros lados, desde otras perspectivas, y la imaginación nos detona en la cabeza todos estos universos, mundos, personajes, escenarios, y la creatividad ya nos lleva a crear algo, ¿no? O sea, un tema, una historia, un lo que sea, ¿no? Muchísimas cosas. Em, lo que sí es importante mencionar también es los referentes que tienen las personas. En el caso, como decía Ana Laura, y yo en mi trabajo desde la comunidad sorda, una persona oyente, a diferencia de una persona sorda, tiene mucha más imaginación. ¿Y a qué se debe esto? A que las personas sordas no tienen el acceso o la accesibilidad más bien a la cultura como las personas oyentes. Entonces, su imaginación es de la misma manera. Las personas oyentes, al tener esta accesibilidad, de estos referentes, nos vamos llenando de películas, de arte, de pintura, de historias, de muchísimas cosas, y eso es lo que propicia que la imaginación sea mucho más fluida. A una persona sorda le preguntas tal cosa y a veces es como, ay, no se me ocurre nada, porque claro, no tiene esos referentes, no ha tenido un ambiente en el que puede asistir a un museo de manera tan accesible. Hace unos años, ahora cada vez hay más esta oportunidad, pero sí es algo que, si bien no es que se enseñe, no es que se eduque la imaginación, si es crear estos espacios y em, las condiciones para ir nutriendo a este cuerpo, la mente, de todos esos referentes para poderlo detonar mucho más fácil, ¿no? Eh, también desde la parte del teatro y de la impro, que a veces les digo que esto que dice la gente de no se me ocurre nada, eso no es cierto. A todo mundo se nos ocurre algo. Si yo digo sí, ya nuestra mente apareció o una imagen o la palabra silla o sí, ya, ¿no? Pero nuestra mente está detonando muchísimas cosas siempre, solo que como reitero y vuelvo al principio de lo que estaba diciendo, nos han dicho que las cosas tienen que ser solamente de una manera y que tenemos que encajar. Entonces vamos como apagando esta imaginación, pero no quiere decir que se acabe ni que se venza, ¿no? No tiene su fecha de caducidad nuestra imaginación, pero sí tenemos que tener una curiosidad para seguir explorando el mundo. Digo, la gente que estamos más cerca del arte, pues tenemos esta necesidad de seguirnos nutriendo, de asistir a museos, de ver más películas, de ver más series, de leer más libros, porque pues nuestro mundo es eso, ¿no? O sea, ya tenemos algo físico, ya tenemos algo que existe, ahora, ¿qué más podemos hacer? Y el mundo pues es eso, ¿no? Los inventos, cuando nos imaginamos un viaje al espacio, ¿no? Hace años, y era una fantasía, una imaginación, algo que estaba dentro de la mente de alguien y que luego se convirtió en colectivo. ¿Cuándo nos imaginamos tener unas computadoras con inteligencia artificial? ¿Cuándo nos imaginamos tener estos mundos a los que ahora tenemos oportunidad de ver? Hace unos años ni siquiera nos pasaba por la cabeza, quizá, ¿no? Entonces, sí, reitero, no creo que se eduque únicamente así como la imaginación, sino más bien es generar esos espacios para que desde las infancias generemos esa curiosidad que nos lleve a la imaginación y por lo tanto a la creatividad. Y también a las personas adultas, adolescencias, desde los museos, desde todos los espacios culturales, artísticos que tenemos la oportunidad de tocar mentes, tocar corazones, pues generar esos espacios y no decirles, eso que estás pensando tú no debe de ser, sino decir, órale, qué interesante, sí, y además, y seguir nutriendo para pues, generar más espacios. Claro, o sea, yo creo que este primer ejercicio detona varias vías, ¿no? De lo que ustedes han dicho. Me encanta y fui sacando algunas palabras clave de lo que ustedes han potenciado en su participación. El silencio, ¿no? Que mencionaba Mercedes. Cuán importante es darnos ese espacio, pero aún en el ámbito del museo queremos dar respuestas, ¿no? Y por eso también cuando ella nombraba las preguntas, ¿no? Y que lo dijeron varios de ustedes, hacernos preguntas dentro del espacio de un ámbito que no es formal, no es educación formal,
pero dar ese espacio de silencio para la pregunta, aburrirnos, ¿no? Y que de repente pensamos quienes trabajamos en museos que la gente a veces se aburre, pero esa parte de aburrición a lo mejor genera cómo detonar, ¿no? Que salga ese pensamiento que habla sobre alguien que está en estado tedioso en la casa, en el museo, en la escuela y cómo puede ayudar a eso. Coincido con Antonio, creo que la pregunta era un poco, no trampa, pero justo decir educa, ¿no? ¿Se educa realmente la imaginación o se estimula, ¿no? Como lo mencionaron varios de ustedes. ¿Cómo se detona? ¿Cómo puede imaginar, ¿no? Ayudarnos a autoexplorar, que lo mencionaba Ana, ese universo simbólico, ¿no? Y recuerdo cuando Antonio estaba mencionando este, esta parte del teatro, la expresión y cómo estimularla cuando nos poníamos a lo mejor de pequeños viendo las nubes, ¿no? Y, y imaginando formas, personas o los azulejos de los pisos antiguos también, que se veían caras o se veían animales, etcétera. Y también la radio, ¿no? Las experiencias, cuando mencionan este ejercicio, ¿no? Y los abuelos que a través de la radio hablan justo de cómo imaginaban esas historias, esos personajes y tal, y cómo genera y detona estos procesos de proyección, ¿no? Y de ahí creo que va la siguiente pregunta. eh, ¿Qué lugar ocupan esa utopía, ¿no? Esos mundos utópicos, ¿no? Esas ideas, ese deseo, la especulación, ¿no? A través de la educación, en esa detonación. Y aquí, si me lo permiten, daría una introducción de algo que hace tiempo supe sobre Walt Disney, ¿no? Y cómo tenía una metodología donde justo ese primer momento era el momento de pensar lo que fuera sobre un proyecto sin pensar los peros. Es decir, todas las ideas que vienen, las ideas más locas y utópicas, ¿no? Y creo que había por ahí, en uno de los videos iniciales de Walt Disney, la cascada de colores, ¿no? Y como decía que esa cascada de colores, traerla a la realidad era imposible. O sea, la gente en su momento, en estos espacios que son de juego de Disney, decía, no, es que hacer una cascada de colores es imposible, ¿no? Y dice él, sí se puede. Si yo lo imaginé, es posible, ¿no? Entonces, ahí lanzo esa segunda pregunta, sobre esas utopías, esas especulaciones y cómo muchos visionarios, ¿no? Como decía Antonio, proyectan mundos que, claro, en el presente parecerían imposibles, pero que vemos que sí son posibles cuando ya los vemos en retrospectiva, ¿no? Entonces, ¿quién quiere empezar? Mercedes, creo que quieres empezar, pero habilita tu micro. Creo que no. Si alguien más quiere iniciar en lo que Mercedes puede habilitar el suyo, Antonio, adelante. Em, sí, muchas gracias. Esto que mencionas, Pati, me detona mucho la improvisación teatral, que Ujú. es una técnica que manejo mucho yo y que me encanta promover y usar como filosofía de vida. Tiene una de las bases de que el error no existe, ¿no? Existen los cambios de camino. Si partimos del hecho en que todas las ideas funcionan. Y vuelvo a esto que decía hace rato de que nos han enseñado que esto sí, esto no, que en realidad las escuelas deberían promover el que todas las ideas funcionan, ¿no? Todas las ideas sirven. Quizá esta no en este momento, pero es súper valiosa, ¿no? Entonces, creo que esto que decíamos de la imaginación, de la creatividad, si yo trabajando en comunidad con otras personas, ¿no? Que es la utopía, vaya, el que yo o sea, mi idea funciona para otra persona, ¿no? La impro se hace mucho en equipo. Mi compañero, mi compañera siempre tiene la razón. Entonces, si yo le doy algo a esa persona va a tomar esta idea y la va a crecer, ¿no? El sí y además. Entonces la crece un poquito más. Y entonces me la regresa. Yo digo sí y además. Y entonces ahí es donde surge esta cascada de colores, ¿no? Que mencionabas
de si es posible, ¿no? No sabemos cómo, pero vamos a llegar hacia este lugar. Em, en cambio, si decimos, por ejemplo, esta es mi idea, ¿no? Y la otra persona dice, no, ¿eso qué? ¿No? O sea, eso no sirve, eso no encaja con los estándares que estamos buscando. Bueno, las vanguardias artísticas, ¿no? O sea, de repente surgió una, de repente surgió otra, artistas que no han encajado con lo que se dice que tenía que ser y que se han vuelto súper famosos, famosas, famosas, porque pues yo quiero hacer esto y mi forma de hacer arte es esta, ¿no? Yo particularmente, por ejemplo, desde el teatro, pues la impro, el teatro se hace desde las personas oyentes, ¿no? El teatro, ¿cuántas veces, o sea, cuántos años, cuántos siglos ha sido desde la oralidad? Desde el teatro de sordos, con seña y verbo, por ejemplo, desde el teatro de la impro que yo hago, que es desde la corporalidad. Es una forma diferente de hacer las cosas, ¿no? De no hacerlo de la manera cotidiana, sino que mi idea funciona y a partir de, por ejemplo, seña y verbo u otras compañías de teatro que han existido a lo largo de estos años, ahí le detona la idea a alguien más y entonces ahora ya tenemos teatro que tiene interpretación en lengua de señas porque hubo alguien que dijo, mira, eso está muy interesante, entonces lo tomo. Ahora ya el Centro Cultural del Bosque, acá en México, ¿no? En la Ciudad de México, tenemos intérpretes de lengua de señas, por lo menos una función de la temporada de las obras de teatro, ¿no? Ya tenemos museos que tienen interpretación en lengua de señas, que tienen guías en lengua de señas, que tienen braille, porque hubo gente que dijo, sí, las cosas se pueden hacer de manera diferente. Y hay gente que creemos y aceptamos esas ideas y entonces las crecemos, ¿no? Que decimos, sí, pero no sé cómo hacerlo. Bueno, pues me junto con gente que sí sabe para potenciar esa idea, crecerlo. Y entonces esos escenarios que parecían imposibles de cómo atender a todas las diversidades, cómo atender a las discapacidades dentro de museos, es posible, ¿no? Cada discapacidad tiene una necesidad, sí, claro, pero sí podemos cumplirlo si nos permitimos imaginar esos escenarios, esos mundos en los que, pues sí, quizás una pieza no va a ser para todo mundo, pero podemos hacer las adecuaciones necesarias para permitir esa accesibilidad, ¿no? Entonces, esos escenarios tan utópicos, tan lejanos, poco a poco nos vamos acercando por esta imaginación y por esta curiosidad. Gracias, Antonio. Mercedes. Sí, yo quería tomar el hilo que apuntabas tú, querida Patricia, en el sentido de que la educación artística no se limita solamente a enseñar técnicas, sino que tiene la capacidad de abrir mundos posibles. La utopía, el deseo, la especulación no son simples adornos conceptuales, sino que son herramientas pedagógicas. La utopía que permite pensar más allá de lo dado, imaginar lo que aún no existe, como apuntaba Antonio. El el deseo que moviliza, que conecta con lo que importa en dirección a la creación. La especulación que abre escenarios alternativos, futuros improbables, preguntas sin resolver. En la educación artística contemporánea, estos tres elementos funcionan como motores para cuestionar lo establecido, para imaginar otras formas de vida, para ensayar futuros, para activar pensamiento crítico desde la creatividad, que son en realidad formas de resistencia frente a un mundo que entiende a cerrar posibilidades. De otra parte, nos encontramos que las empresas buscan cada vez más trabajadoras y trabajadores que sean creativos, porque tienen capacidad para imaginar, para crear, para solucionar conflictos, etcétera. Entonces, ¿por qué desde la educación reglada se castra sistemáticamente la imaginación? Sí, totalmente. Por ahí hay eh, un personaje, Ken Robinson, que habla de cómo la escuela, ¿no? Castra la creatividad, ¿no? Por ahí, si lo pueden buscar en las redes, es muy interesante. Gracias, Mercedes. Ana Laura. Si gustas, Patti, bueno, Antonio mencionó un ejemplo que me recordó a un libro que leí y que para mí ha sido muy importante para comprender la imaginación y cómo favorecerla en el ámbito museal.
Mencionó Antonio que hace un par de décadas o hace pues ya muchos años, un viaje al espacio, explorar la Luna, la posibilidad de ir a Marte, pues será una total figuración, una total utopía, ¿no? Y sin embargo es algo real. Y así hay muchísimas cosas que tal vez para nosotros son cotidianas y muy comunes. Un microondas, un radio, un automóvil y para las personas en el pasado, para los seres humanos en el pasado, pues eran cosas de ciencia ficción casi, ¿no? Y de esto habla Lev Vygotsky, que es un pedagogo pues obligatorio para quienes estudiamos educación, para quienes somos pedagogos, que se titula, bueno, Lev Vygotsky escribió un texto, un libro pequeño que se titula El dibujo en la etapa infantil. Y él menciona como introducción precisamente esto. Todos los grandes inventos que ahora forman parte de nuestra vida diaria, antes fueron sueños, fueron utopías, fueron especulaciones, fueron hipótesis, fueron qué pasaría si sería posible en la mente de alguien, ¿no? Y bueno, ya yendo a la pregunta, ¿qué lugar ocupa la utopía, el deseo, la especulación? Coincido mucho con Mercedes, lo acaba de decir. Yo creo que desafortunadamente en la educación artística del presente, eh, pienso, puede ser duro, pero pienso que especialmente en el ámbito de las escuelas no ocupa ningún lugar. Y hoy, más que nunca, debería ocupar el primer lugar. Por supuesto que las técnicas y los procedimientos son importantísimos, ¿no? Y yo creo que tenemos muchas décadas discutiendo la importancia de permitir la subjetividad. Es posible, es válida, es importante, es necesaria, pero por algún motivo que todavía estoy tratando de entender, creo que hoy más que nunca, a pesar de todas las herramientas maravillosas que tenemos cerca, a pesar de todo lo que ya hemos platicado y conversado en el ámbito de la educación, tanto formal como no formal, creo que hemos relegado a un segundo término, si no es que al último lugar, la subjetividad, la especulación, la hipótesis, la imaginación, el qué pasaría si. Y de hecho hay otro autor que acabo de recordar que se llama Arthur Koestler, que él nos dice que el proceso creativo consta de dos partes. El relacionar cosas que ya existen y mezclarlas para crear algo totalmente nuevo. Y también él menciona que para poder crear algo totalmente nuevo necesitamos ser divergentes, necesitamos poder tomar los caminos que no son los rectos, que no son los derechos, que no son los que están enfrente, poder tomar otros caminos para poder crear algo totalmente nuevo, ¿no? Y pienso que un motivo, tal vez, de que la utopía y el deseo ya no sean tan no sean tan importantes en la educación artística del presente, al menos desde las escuelas, creo que hay muchos museos que sí crean ambientes en donde se favorece el ser divergente, el ir al revés, el ir hacia la izquierda. Bueno, creo que podría ser que tal vez en el presente estamos enfrentándonos a un escenario de hipersistematización. También tenemos una dependencia muy grande a lo técnico, a lo digital, a lo que ya tenemos muchas cosas que ya están hechas, ¿sí? Las máquinas hacen cosas por nosotros, les estamos permitiendo pensar y hacer arte por nosotros, entonces creo que para muchas personas, sobre todo las personas jóvenes, ya no es necesario inventar, porque ya está hecho, ¿no? Y al decirnos a nosotros mismos como seres humanos que ya no hay que inventar nada porque ya está todo hecho, entonces pues, ya no hay que hacer nada nuevo, ya no hay que pensar, ya no hay que imaginar, ya no hay que preguntarnos qué pasaría si. Y eso me parece muy grave, entonces creo que en la educación contemporánea ahorita no estamos priorizando esa parte, creo que deberíamos volverla a priorizar, ¿no? El ser subjetivos, el ir por el camino izquierdo, por el camino curvo, por supuesto que no implica no aprender técnicas, por supuesto que es muy importante conocer las disciplinas, conocer la diversidad de lenguajes, pero también atrevernos a hacer cosas que no nos atrevemos, incomodarnos un poco. Antonio platicaba, para una persona visual, por ejemplo, para una persona oyente, tal vez es muy difícil imaginar cómo comunicarse por medio de otras formas, y sin embargo es importantísimo y es necesario, porque de hecho somos muy diversos, nuestros cuerpos son diversos, nuestro sistema sensorial es diverso, nuestra forma de recibir la información es diversa. Y bueno, quiero cerrar mi participación platicando de una experiencia que tuve muy recientemente con un cambio que hicimos en nuestros recorridos dirigidos a adolescentes. Nos dimos cuenta hace ya muchos años
que el recibir información de manera unidireccional y constante es sumamente aburrido y estábamos matando su curiosidad totalmente. Entonces ya no podíamos seguir así por el bien de esos alumnos que por supuesto son nuestra prioridad. El 60%, bueno, del 100% del público del Museo Adocena, el 60% es estudiantil. Y de ese 100% de estudiantes, yo creo que también el 60% son de secundaria, son adolescentes. Entonces, lo que hicimos es deshacernos de este modelo tradicional de recorrido guiado, que ya se ha hecho en muchos otros museos, y aplicamos juegos. Los juegos tienen que ver con creación de memes y hay uno en particular que es, se llama los guías mentirosos. Y lo que hacemos con los estudiantes es pedirles que inventen una mentira de las piezas. Y fue muy divertido, muy interesante y totalmente revelador ver cómo los alumnos se bloqueaban totalmente, porque ¿cómo voy a inventar una mentira? ¿Cómo voy a inventar una historia falsa? Una hipótesis de lo que está pasando en esta pintura, si yo sé que tú sabes que está pasando algo. Y entonces trabajamos mucho el invitarlos a explorar las posibilidades, a observar e interpretar libremente. No había límites, lo que su mente les permitiera imaginar. Y de hecho, hicieron historias bastante alocadas y otras bastante fidedignas, apegadas a la pieza. Y así se dieron cuenta ellos que no tienen que ser expertos para poder interpretar una obra de arte. De hecho, los símbolos son una herencia universal y ellos conocen esos símbolos, ¿no? Con los profesores batallamos triplemente, ¿no? Porque los profesores también como adultos, lo mencionó Antonio, lo mencionó Laura, creemos que nosotros no tenemos imaginación. Y la imaginación no es algo es algo que matamos, sí, que a veces se nos muere porque nosotros lo decidimos así, pero no se va, ahí está. Tal vez no la matamos, tal vez la dormimos por creencias, por estereotipos en cuanto a los adultos, o porque simplemente nos dejamos consumir por el sistema que nos aprisiona y no nos quiere inventivos y no nos quiere creativos y mucho menos imaginativos, ¿no? Entonces, pues para cerrar y volviendo a la pregunta, ¿qué lugar ocupa la utopía, el deseo de la especulación? Ahorita me parece que ninguno, al menos desde la educación tradicional, tal vez para los educadores de museos, tal vez para los que se dedican al arte educación, sí ocupa un lugar principal y creo que esto pues es un llamamiento a la urgencia de dejarnos llevar, ¿no? No olvidar, obviamente, la técnica, las disciplinas que ya existen, las cosas que ya se han hecho, pero usar esos ejemplos del pasado como impulso para crear lo nuevo, ¿no? Creo que nos surge inventar nuestras propias cosas en el presente. Gracias, Ana. Ana Laura. Eh, pues yo coincido mucho con Antonio, obviamente estamos involucrados en el mismo tema, entonces yo creo que la utopía y el deseo están en un primer lugar para las personas con discapacidad. Ellos siguen esperando que los recintos sean completamente accesibles, que sean incluyentes, que puedan hacer recorridos por ellos mismos, pero que también encuentren materiales justo para poder tocar, para ver, para oler, para escuchar, para sentir. Entonces, creo que es una de las prioridades en estos momentos para muchas personas con discapacidad. Justamente si pensamos todavía en el siglo XX, muchas de estas personas en este paradigma médico o no llegando al social, todavía eran personas que vivían ocultas en sus casas, que les daba pena salir, que las familias los tenían justamente en esta parte de no, para qué lo voy a mostrar? Entonces, el hecho de que este paradigma esté cambiando y que la sociedad esté intentando justamente crear estas alternativas de espacios donde todos podamos coexistir, donde todos podamos convivir justamente desde la inclusión, me parece que es la utopía de muchos, sobre todo los que estamos involucrados justamente en este tema, que trabajamos con personas con discapacidad, que justamente siempre nos estamos cuestionando cómo brincamos un poco al sistema, esta parte de decir, es que no puedes poner una rampa porque es un monumento histórico. Ah, pero a lo mejor puedo darle la vuelta con una rampa portátil, por ejemplo, o a lo mejor puedo tener una tablet con información de lo que hay en un segundo piso si es que no tengo un elevador. O sea, tenemos justo que seguir buscando esta especulación, seguir intentando estas nuevas alternativas de comunicación justamente con los públicos
El año antepasado y el año pasado tuvimos un proyecto con una institución que se llama Ilumina Ceguera y Baja Visión, con la cual nos capacitaron justamente para hacer obras táctiles con material que tenemos en todas las zonas de talleres de los recintos. Y entonces, además de la pieza táctil, justamente pensando en esta parte, como bien decía Ana, que todos tenemos diferentes formas de accesar a la información o de acceder a la información. Entonces, bueno, a cada pieza se le hizo su documento electrónico, su audiodescripción, su ficha en macrotipo y su ficha en braille. Entonces, si bien está pensado para personas con discapacidad visual, pero pues nos puede servir al final del día para todos los públicos porque pues obviamente todos somos diversos y todos tenemos esta posibilidad de buscar la mejor manera de acercarnos al arte, ¿no? Entonces, nosotros como red lo que siempre estamos buscando es justo esto, capacitación constante, integrar herramientas, integrar estas colaboraciones con instituciones, porque siempre el trabajo con personas con discapacidad es justamente el que nos alimenta a nosotros porque nos dice, oye, pues sí, sí fui, pero fíjate que esto no estaba tan sencillo de entender o esto no tenía subtítulos. Entonces, eso nos mantiene constantemente justamente en esta especulación de qué más tengo que hacer para realmente acercarme a todos los públicos, ¿no? Es un poco también como lo pensamos con los pictogramas o los apoyos visuales que creemos que solo son para personas con discapacidad intelectual o con autismo, pero en realidad si lo pensamos, pues puede servir para niños que todavía no saben leer, para extranjeros, para indígenas, para adultos mayores, en fin, todo esto tiene una propuesta de integrar realmente a toda la sociedad en nuestros espacios, ¿no? Entonces, creo que el deseo y la utopía son en estos momentos nuestro futuro próximo, en nuestro caso, en el que estamos trabajando, pero también mantener justamente esta duda y qué seguir haciendo para seguir contribuyendo en ese sentido, ¿no? Entonces, desde la red de museos, justamente es lo que estamos buscando, seguir con esta especulación, así de qué más puedo hacer, en qué más avanzamos, con quién más nos acercamos para poder cubrir todas estas posibilidades, ¿no? Entonces, creo que ahí, para nosotros, estos temas sí están muy, muy en el presente y obviamente, pues, seguirlos trabajando en el futuro. Gracias, Ana Laura. Creo que, digamos, si bien nuestro enfoque durante la semana tiene que ver con la educación artística, pero por ahí me venía la idea, ¿cómo imaginar, ¿no? Desde otras disciplinas, ¿no? O sea, si yo estoy laborando en un museo arqueológico o estoy laborando en un museo de ciencia, ¿no? Ahí también caben, ¿no? Esas utopías de lo artístico con esta otra forma de conocer el mundo, ¿no? Y creo que el reto general de lo que ustedes han dicho entre utopía y realidad tiene que ver con las visiones, ¿no? Ana mencionaba la educación tradicional, ¿no? Y la educación más constructivista, ¿no? En el sentido de que cada persona puede ir construyendo su propio conocimiento, pero obviamente apoyado en un contexto determinado que le haga propicio ese ejercicio de interacción con el mundo para ir construyendo sus procesos simbólicos. Y cómo la imaginación como habilidad de pensamiento, que ustedes lo mencionaron, va a ser fundamental, ¿no? Como hacerlo consciente desde los educadores y desde otras disciplinas, ¿no? En el ejercicio de sí integrar, sí o sí integrar esas acciones. Y esto que Antonio y Ana Laura mencionan con respecto a las personas con discapacidad, creo que el gran reto para los museos y para los educadores inicialmente, al sumar o integrar de manera consciente a personas con discapacidades, cómo nos acercamos a ellos, ¿no? ¿Cómo puedo explicar una obra a una persona que no la puede ver? ¿Cómo puedo explicar una obra a una persona que no la puede, que no puede escuchar, digamos, la explicación verbal, ¿no? ¿Cómo, y creo que eso lo mencionó desde el principio, Antonio, la corporalidad, eso me parece súper importante. Escuché hace tiempo una expresión de cómo habitar, ¿no? Cómo habitar el museo, pero cómo habitarnos también nosotros, cómo descubrir esa imaginación que yo también me hacía la pregunta y que Ana por ahí la formuló,
de si se muere, se apaga o se duerme la imaginación, ¿no? Y entonces, ¿cómo entrar en nosotros, habitando en nosotros, ¿no? Y esos espacios de silencio, aquí nada más quiero compartir que cuando estuve en el Munal hicimos un ejercicio de meditación, ¿no? Darnos ese espacio de silencio recorriendo el museo y luego ir a ver las obras de arte, ¿no? A partir de esa conciencia plena que hablan los budistas, ¿no? Con respecto a eso. Entonces, ¿cómo esa utopía y realidad pues se va conjugando en la medida de que hay personas disruptivas, ¿no? Como los que tenemos aquí presentes y muchos otros con los que convivimos, ¿no? En el día a día y cómo poder construir junto con ellos esta dinámica que nos conversaba Antonio de la improvisación, que se me hace súper interesante, ¿no? Cómo improvisar desde los equipos al interno de los museos, al interno de los proyectos. Mercedes que trabaja mucho con curadurías, con diferentes espacios, ¿no? Y creo que ese ejercicio es fundamental. Y entonces, nuestra tercera pregunta, y que por ahí tengo un par de preguntas más, ¿qué futuros estamos ayudando a imaginar, ¿no? Desde el arte o desde esa exploración que Ana nos mencionaba de, a ver, bueno, creemos historias falsas sobre las obras o planteemos hipótesis sobre esta obra, independientemente de que sea real o no. Y entonces, bueno, pues poder hacer este ejercicio. Entonces, no sé si Mercedes quisieras iniciar, ¿no? Es con Sí, esta tercera pregunta, a ver, ¿tú qué sí, piensas? yo ante esta pregunta estuve reflexionando lo siguiente, ¿no? Hallé estos comentarios, estas reflexiones, ¿no? Y entonces pensé que desde el arte estamos ayudando a imaginar futuros que reconocen la interdependencia entre seres humanos, naturaleza y tecnología, futuros que valoran la diversidad como riqueza y no como amenaza, futuros que entienden la fragilidad como parte de lo vivo, futuros que apuestan por la creatividad colectiva frente a la competencia, futuros que se construyen desde la escucha, desde la empatía, desde la colaboración, futuros que no temen la incertidumbre, sino que la convierten en espacio de posibilidad. De todos modos, aún hay exposiciones que apenas ofrecen información, solo unas cartelas con el autor, el título, la técnica y poco más. Esto hace que cada visitante tenga que interpretar por su cuenta lo que ve. Para quien conoce el lenguaje del arte, esta libertad puede ser estimulante, pero para quienes no están tan familiarizados puede resultar poco accesible. Aquí me surge la siguiente pregunta, siempre. ¿Conviene acompañar más al público o dejarlo para que cada uno explore a su manera? Desde la educación artística y desde la mediación cultural, este enfoque presenta un doble filo. Por un lado, la falta, eh, la falta de explicaciones puede activar la imaginación y animar a mirar con más atención. Pero, por otro lado, sin alguna guía, algunas personas pueden sentirse perdidas. El interés de la propuesta está justo ahí, en encontrar un equilibrio entre orientar y dejar espacio para que cada visitante construya su propio significado. Y es que el arte no predice el futuro, lo ensaya. Y la mediación cultural convierte ese ensayo en experiencia compartida, en conversación, en comunidad. Ayudamos a imaginar futuros donde lo humano no es una esencia fija, sino una capacidad, la capacidad de imaginar juntos. Gracias, Mercedes. Antonio, Eh, ay, qué interesante pregunta hizo Mercedes sobre lo de acompañar al público o dejarlo. mm, Eh, Creo que, retomo también lo que decía Mercedes sobre la diversidad, ¿no? O sea, creo que los escenarios que estamos propiciando,
a imaginar y habitar justamente son eh, futuros flexibles, futuros diversos. Uno de los principios de la programación neurolingüística que me gusta también usar mucho en la impro es que el objeto más flexible es el que tiene el poder. Es decir, que entre más tengamos la capacidad de adaptarnos y de ser flexibles, mucho mejor meta vamos a llegar, ¿no? Como equipo. Es decir, si pensamos que un museo, un espacio artístico tiene que habitarse de una sola manera, seguramente se va a romper tanto el público como el espacio. Pero si pensamos en que ponemos intérpretes de lengua de señas, ponemos braille, ponemos audiodescripción, ponemos guías podotáctiles, ponemos actividades, lo que sucedió en el Museo Arocena, ¿no? De hacer una historia que no es verdadera, hacer memes, o sea, este tipo de cosas que dejamos de pensar los museos como lugares en los que tenemos que comportarnos y ser serios, ser serias, estar en silencio, caminar conforme las líneas nos están marcando. Me gustaría agregar también que el Museo de San Ildefonso, acá en la Ciudad de México, apostó recientemente por unas intervenciones lúdicas. Mi novia tuvo la oportunidad de ser la creadora de Brotes, que son estas intervenciones para infancias en el museo. Me pasó que fui a grabarla, ¿no? O sea, porque hay niños que van a los museos y que apenas están conociendo lo que es ir a un museo, ¿no? Y jugar un momento también es una cosa que les libera, que a los papás también es como de cómo jugar en un museo, cómo es esto posible, pues si es el Museo de San Ildefonso, ¿no? Esta institución. Y hubo un señor en ese momento que fui a grabar que gritó, ¡Shh! Y pues yo sí me enojé, ¿no? Porque digo como, o sea, señor, es una actividad que el museo está apostando. No, es que estamos en una visita guiada. Y podemos habitar los dos de la misma manera, ¿no? Usted en su visita guiada y los niños también habitando el museo, jugando un momento, porque quizá llevaban horas ahí con sus papás en los que los niños, como no hay todavía estas adecuaciones pues para su diversión, para su entendimiento, para esta parte del juego lúdico en el que van aprendiendo acerca de las piezas, pues son esos momentos en los que un museo apuesta por hacer las cosas de manera diferente, ¿no? El Museo Arocena apostar por eso, otros museos que apuestan por hacer las cosas diferentes. Entonces, sí creo que tenemos que pensar en ser flexibles. No podemos pensar en que las cosas dentro de museos o dentro de cualquier espacio artístico tiene que ser de una manera, ¿no? También desde el teatro, pensar que el teatro solamente es para oyentes, como muchas escuelas de teatro, muchas escuelas artísticas, que las personas con discapacidad, ¿cómo van a hacer teatro? ¿No? O sea, es un pensamiento demasiado eugenésico en el que las personas con alguna discapacidad o diversidad neurodivergencia, hablemos como en toda la expresión, toda la amplia expresión, no pueden hacer arte, ¿no? Y que también hay museos que están apostando por eso, como de, ven, visítanos, pero además haz tú tu propia pieza. Ve que también puedes hacer, ve que también se puede exponer. El Museo San Ildefonso también nos contaba Mariana, directora de programación, que la misma gente que trabaja dentro del Museo San Ildefonso hicieron piezas artísticas, es decir, la gente de intendencia hizo piezas artísticas, hicieron una exposición y para la gente que trabaja en intendencia limpiando los pasillos del museo fue de, yo también puedo hacer arte, yo también no solamente limpio este espacio, sino puedo ser creador, puedo ser creadora. Entonces, eso, imaginemos estos espacios en el que todo mundo, sean personas con, sin discapacidad, personas con, sin neurodivergencia, todas las personas no solamente tenemos el derecho de asistir a ver piezas artísticas, a disfrutarlas, a entenderlas, ¿no? Que hace rato también lo mencionaban de, es que no sé si yo voy a llegar a un museo y lo voy a entender. Bueno, pues pensemos, seamos divergentes en cómo hago para que tú también disfrutes esta pieza, ¿no? Y quizá no tengo los conocimientos, pero bueno, mira, dame chance y me voy a formar y voy a hacer las adecuaciones para que puedas disfrutarlo. Entonces, flexibilizarnos para poder recibir a todos los públicos en nuestros espacios. Gracias, Antonio. Ana Laura o Ana.
Eh, tiene toda la razón, Antonio. Y sí, justo creo que nosotros desde la red y desde el trabajo que hacemos podemos imaginar, digamos, dos futuros posibles. Uno en el que vamos enlazados con la tecnología que nos puede servir justamente para comunicarnos con las personas con discapacidad, porque no sé si todo el mundo lo sepa, pero no todos los ciegos saben braille y no todos los sordos saben lengua de señas, ¿no? Entonces, partiendo de ese punto, es que tenemos que buscar estas otras alternativas para comunicarnos, estas otras formas de acercarlo, y pues la tecnología nos lo permite a través justamente ya de los lectores de pantalla, de poder tener estas otras alternativas. Nosotros tenemos una colaboración, por ejemplo, con la Universidad de la Comunicación, donde se grabaron algunas audiodescripciones de piezas del Museo del Perfume y del Museo de Historia Natural, que ya están colocadas con unos códigos QR, y entonces esta aplicación que es de la universidad y que es gratuita, ahí están los audios, y entonces tú vas y puedes recorrerla y entonces vas a escuchar justo la narración de la pieza. Pero esto no es solamente justo para personas con discapacidad, sino es para todos, es para abrirnos esta otra opción de cómo acercarnos al arte, ¿no? Entonces, por un lado es un futuro en el que estamos compartiendo con la tecnología, usándola para beneficio de acercarnos a diferentes públicos. Y por el otro lado, como bien decía Antonio, pues es justamente crear lugares donde quepamos todos, donde la señalética nos permita comunicarnos con todos, donde el personal esté lo suficientemente capacitado para que las personas con discapacidad puedan hacer los recorridos ellos solos por los recintos sin que estén siendo vigilados todo el tiempo, o que si pasa alguna crisis se vuelque todo el museo hacia ellos, sino dar la salida correcta para evitar que las personas con neurodivergencia pues se pongan más mal o peor por pues que todo el mundo los está mirando, porque todo el mundo está pendiente de ellos. Entonces, simplemente crear estos espacios donde también puedan ellos tener la calma. Entonces, creo que el futuro, en nuestro caso, es justamente crear espacios donde podamos coexistir todos, donde podamos caber todos con y sin discapacidad, con y sin comprensión del arte a lo mejor, porque justamente no todos lo vamos a entender, ¿no? Si yo voy a lo mejor a un museo de arte contemporáneo y veo una pieza abstracta, pues a lo mejor a mí se me imagina una cosa que totalmente diferente a la del artista, pero pues es válido también crear estas opciones, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos buscando desde acá, desde la red, es justamente tener ambos espacios, ¿no? Crear los espacios a través del trabajo con los compañeros, que se vayan desarrollando cada vez más puntos de acceso, cada vez más piezas, cada vez más opciones, porque como bien decía Antonio, también nosotros ya hemos logrado que las personas con discapacidad no solo sean visitantes, sino que también ya forman parte de nuestras carteleras culturales. Ya hemos abierto espacio a ciertos grupos musicales o a ciertas compañías de teatro, justamente de neurodivergencia, que ya se presentan en nuestros espacios, y además hemos dado cabida a que los chicos que están estudiando en los centros de atención múltiple vengan a hacer sus prácticas laborales con nosotros. Entonces, es justo abrirles esta posibilidad de que puedan fungir con diferentes papeles dentro de los museos, pero pues siempre en beneficio, obviamente, de su autonomía y de poder tener este derecho al arte, ¿no? Entonces, por ese lado está otra, y bueno, esta otra que les comentaba de hacernos uso de las herramientas tecnológicas que existen para desarrollar nuevos puntos de acceso, y a través de eso, pues realmente que sean espacios donde todos podamos coexistir. Creo que ese es el futuro que nosotros imaginamos desde acá. Gracias, Ana Laura. Ana, Sí, pues con las experiencias que platican Ana Laura y Antonio desde la diversidad, pues sí, definitivamente creo que hay muchas instituciones como las de los colegas, muchos museos, muchas escuelas también, que están ayudando a imaginar este futuro en donde dijo de manera muy asertiva Ana Laura, donde quepamos todos, ¿no? Creo que ha habido muchos avances, creo que ha habido logros, cosas que se han alcanzado que antes eran utópicas, pero creo que todavía, desafortunadamente, hay cosas que siguen siendo una utopía para las personas
neurodivergentes o con discapacidad, ¿no? Entonces, coincido en que un mundo que debemos ayudar a construir, que sea tangible, que sea real, es un mundo donde todos podamos estar y coexistir, como ahorita lo acaba de decir Ana Laura. Y también añadiría que otro mundo que hay que construir todos juntos es un mundo donde seamos libres, porque creo que bueno, la libertad puede ser vista, concebida, discutida desde muchas perspectivas, pero en este momento se me ocurre que yo no me siento tan libre y creo que hay muchas personas que se sienten igual que yo. Creo que el mundo ahora nos limita, nos aprisiona, nos coarta de muchas formas y creo que también es una conversación que ya se ha tenido mucho en el ámbito de la educación, en el ámbito de los museos, el ser libres de pensamiento, el poder ser capaces de pensar de manera multidimensional, de poder ver las cosas desde una perspectiva crítica, desde una perspectiva creativa, por supuesto, ética y cuidadosa, ¿no? Pero en cuanto a la perspectiva crítica, creo que hubo varias décadas donde hablamos mucho de pensamiento crítico, mucho de fomentar la criticidad de los museos. Sin embargo, así como veo el mundo en el presente, creo que tenemos que volver otra vez a lo mismo, ¿no? Dicen en inglés, volver a lo básico, volver a lo esencial y volver a plantear de nueva cuenta la importancia de preguntarnos el porqué de las cosas, por qué están así y cómo inciden las cosas en nosotros y en las demás personas, porque no estamos solos, ¿no? Entonces creo que otro mundo que tenemos que reimaginar es un mundo en el que seamos libres para tomar decisiones, libres para vivir a nuestra manera, sobre todo en el caso de las personas con discapacidad y neurodivergentes, que es algo que estamos mencionando, de qué manera son libres y se respeta esa libertad, ¿no? Entonces, ahorita el mundo está enfrentando muchos retos muy grandes, digo, siempre en todas las épocas hemos enfrentado retos, hemos tenido crisis y en el presente pues veo que hemos perdido humanidad, nos volvemos cada vez menos sensibles ante las guerras, ante la otredad, ante los conflictos bélicos, ante lo que le pasa al otro. Creo que están haciendo las máquinas cosas por nosotros y está bien, pero creo que allí podemos estar pagando un precio muy alto y es el precio de la libertad y el precio de ser sensibles y de ser humanos, ¿no? Entonces creo que desde el arte no nada más hay que imaginar estos mundos o este mundo diverso donde cabemos todos y donde somos todos libres. Creo que también desde el arte debemos preguntarnos otra vez quiénes somos, cómo llegamos aquí, por qué estamos aquí, qué le estamos haciendo a nuestro mundo, qué le estamos haciendo al otro, qué le estamos haciendo a nosotros mismos, ¿no? Volver a plantearnos esas preguntas básicas que son inagotables, por supuesto, que no tienen una única respuesta, pero bueno, desde el arte, imaginar el futuro, un futuro con estas características y también preguntarnos una y otra vez quiénes somos como seres humanos para no olvidarlo, porque creo que lo olvidamos últimamente con mucha frecuencia. Gracias, Ana. Por supuesto que coincido con todo lo que han mencionado y destacaría, por ejemplo, la incertidumbre. Y creo que en los tiempos recientes, ¿no? Esto que Ana ahorita puntualiza en los tiempos que nos están tocando en este momento, pero ya desde el 2020, ¿no? Cuando la pandemia, ¿no? Y ahí voy enlazando cómo el arte, ¿no? En todas sus manifestaciones a través de las películas, a través del teatro en línea, a través de todos los formatos artísticos, fue generando que todos fuéramos transitando, digamos, por este espacio tan complicado, tan difícil, y poder ir surfeando, ¿no? Esas olas, ¿no? Emocionales de incertidumbre que nos van generando y cómo esos momentos de crisis van detonando procesos de creación, procesos de imaginar cómo podemos salir de esta crisis, qué podemos hacer para cambiarla, cómo podemos enfrentar estas situaciones, cómo podemos en medio de esa incertidumbre generar un espacio, digamos, de contención, ¿no? Para poder construir. Y creo que en ese sentido los museos y todos los demás espacios, no solo los docentes en arte, ¿no? Sino todos podemos hacer ese ejercicio de escucha, ¿no? Y lo mencionaban ustedes a lo largo de esta conversación, la escucha de nosotros mismos, ¿no?
no solo del otro, sino también de nuestros propios pensamientos eh, que pueden ir a favor o en contra nuestra, ¿no? Es decir, constructivos o en otro sentido, ¿no? Entonces, ¿cómo poder hacer esa dinámica, ser flexibles, que lo mencionó Ana, y cómo esa flexibilidad nos da la posibilidad de abrir los espacios a la inclusión, a incluir otras ideas, otras formas de pensar, otras formas de sentir, otras formas de ser, otras experiencias, otros tipos de personas. Y esto que mencionaba Antonio, eh, como a veces esa intolerancia, ¿no? Hacia el otro es de, yo tengo este espacio y entonces el otro me invade. Claro, tiene que haber respeto, por supuesto, y podemos, como lo mencionaba Antonio, cohabitar, ¿no? Pero ¿cómo cohabitar, no? En esa libertad de todos y cada uno, eh, y cómo el arte genera desde la experiencia con el arte no como fin, y ahí voy a la pregunta que Mercedes nos lanzó hace un momento, eh, el arte como medio y no arte como fin. Entonces, no vengo a escuchar respuestas, sino a descubrir cosas, ¿no? Incluso hasta llevarme dudas, ¿no? Sobre eso. Entonces, yo diría ahí que si avisamos al público, si vamos em, llevando al público y decirle, no pasa nada porque no encuentres información, date el espacio, date el tiempo de no saber, ¿no? De no tener certezas, de entrar a un espacio de incertidumbre y poder construir desde ahí. Creo que adelantaron, por supuesto, ideas sobre esas utopías, esos deseos o sobre cómo imaginar esos futuros, pero ahí les propondría una tal vez última, porque por ahí tengo otra, en la mesa, pero una última con respecto a sus propias imaginaciones, a nivel, si me lo permiten y lo quieren compartir a nivel personal, a nivel profesional, y algunas de ellas creo que las han mencionado, pero ¿qué otro pasito más pueden dar más allá de lo que ya hacen, que nos han contado aquí? eh, que imaginarían que podría ser esa extensión, ¿no? Donde el arte nos da la posibilidad de expandir esa libertad, esa participación, esa escucha. Así es que, no sé, Mercedes, vamos un poco con la misma ruta, ¿les parece? Mercedes, Bien, a adelante. mí cuando lanzaste esta propuesta, Patti, la verdad es que me impactaste mucho y de verdad que me ha hecho pensar mucho y reflexionar mucho. La pregunta, el título, ¿qué es ser humano? Fue como un impacto, ¿no? Y, y también conseguiste descubrirme algo, me puse a pensar sobre ello, ¿no? Y como decía Ana, en mi opinión, en mi humilde opinión, quizá una posible solución, una posible salida podría ser ese volver a ser humano, ¿no? Esa volver a lo sencillo, a lo simple, a lo humilde, ¿no? Y esta es la reflexión a la que he llegado en cuanto a este pensamiento, ¿no? Y me digo a mí misma que al final ser humano va de algo muy sencillo y es de cómo nos relacionamos. Ser humano es mirar, escuchar, sentir y dejar que lo que vemos, el arte, en nosotros, en el mundo, nos toque un poco por dentro. Es entender que no vivimos aislados, que necesitamos a los demás para comprender quiénes somos y para darle sentido a lo que hacemos. El arte nos recuerda todo esto, nos pone delante de emociones, de preguntas, de experiencias que nos conectan con nuestra parte más viva. Y la mediación cultural es ese puente que hace posible el encuentro entre personas, entre miradas, entre historias. Así que si lo resumimos mucho, ser humano es estar en relación con uno mismo, con los demás y con el mundo que habitamos. Y el arte, cuando lo compartimos y lo conversamos, es una de las mejores maneras de recordarlo. Gracias, Mercedes.
¿Quién más? ¿Antonio? Em, en cuanto a lo personal, oh, me dejaste pensando, Pati. Este, creo que, creo que estoy haciendo, o sea, desde mi área, desde el teatro, desde la lengua de señas, desde la improvisación, desde la comunicación y también desde ahora que trabajo en la Secretaría de Educación Pública, en el Ministerio de Educación de aquí de México, en los centros de atención a estudiantes con discapacidad, ¿no? Como seguir propiciando esta accesibilidad para las personas, en mi caso, de la comunidad sorda. Em, pero creo que a mí lo que me gustaría llegar y ese escenario que imagino es que todos los espacios tengan la posibilidad de tener interpretación de lengua de señas, pero no como un ente aparte, no como un pusimos el cuadrito nomás ahí, ¿no? Y algo ajeno al espacio, sino ahora que también he estado yendo más a museos por parte de la coordinación académica de los CAED, me topo con que hay veces en que los museos es como de, ay, conseguimos al intérprete, ¿no? Aquí está. Y es, no, el intérprete también tiene la responsabilidad de practicar y de conocer del tema, de nutrirse. Un intérprete de lengua de señas necesita seguirse formando eternamente, ¿no? Seguir conociendo a nivel político lo que sucede en el mundo, a nivel educativo, de todos los temas necesitamos conocer los intérpretes de lengua de señas, pero a mí me gusta mucho interpretar obras de teatro y no como un intérprete vestido de negro que está a un lado, sino formar parte de la historia. Tuve la oportunidad de estar en el Palacio de Iturbide, en el Museo de Citibanamex, ¿no? Em, y el intérprete no llegó, ¿no? O sea, dio la casualidad que el intérprete no llegó para una visita guiada con los colegas sordos. Y entonces, pues yo entré, ¿no? Ahí. Y pues la parte teatral ayuda muchísimo a explicar las cosas, pero incluso yo mismo me fui interesando en un tema que yo no conocía. Y ahí me di cuenta de la necesidad de que sí haya una cooperación, una coordinación, un trabajo conjunto entre museo e intérprete, museo y comunidad con alguna discapacidad para hacer estos espacios y estas guías mucho más entretenidas. Y ese día que yo estaba interpretando, más gente se empezó a acercar que no era comunidad sorda, sino que fue como de, órale, qué interesante, ¿no? Entonces, creo que un poco mi sueño o mi espacio utópico es que los espacios cuenten con un intérprete de lengua de señas que se mezcle, que desde la génesis del proyecto haya esta interpretación, haya esta accesibilidad, no desde el ya lo tenemos, ahora cómo hacemos e invertimos dinero que muchas veces no hay para hacer las cosas accesibles, estos ajustes necesarios, sino que desde la génesis del proyecto, llámese obra de teatro, llámese exposición, pensemos cómo le hacemos para hacerlo accesible para todo mundo. Y para cerrar mi participación, me gustaría decir que algo que me ha dejado mucho la lengua de señas es que me ha permitido otras formas de comunicación, ¿no? Con el cuerpo, con el gesto, no necesariamente con las señas, sino con los clasificadores, que es toda esta parte que se actúa. Pero hay dos señas particulares que en las lenguas de señas no existen, dos conceptos, l- que comparándolo con las lenguas orales es algo muy fuerte. Las dos palabras o los dos conceptos que no existen en lengua de señas es el ser y estar, lo cual es fuerte porque, ¿cómo? Pues si son la base de muchas lenguas orales. Bueno, porque cuando uno seña, ya es y está, ¿no? Más allá también hablar del género masculino, femenino, la persona está ahí. Y cuando señamos, creamos estos mapas y estos espacios que, como es una lengua visoespacial, lo creamos ahí y estamos ahí. Entonces, estas formas de reimaginar, de reinterpretar, nos permite acceder a otros lados que quizá no nos habíamos cuestionado antes, pero parte también de esta curiosidad de seguir probando para dónde vamos como comunidad, ¿no? No solamente como individuos, sino hace rato lo que decía la colaboración, ¿no? No desde yo solamente qué puedo hacer, sino yo qué te puedo brindar a ti, tú qué me puedes brindar a mí y generar estos espacios mucho más ricos, mucho más accesibles. Y yo, respondiendo a la pregunta de Mercedes de hace rato, que
se me fue responderla, ¿no? Acompañar a los públicos o dejarlos, creo yo que es tener como todas esas herramientas y decirle al público, aquí está lo que necesites, ¿no? O sea, tenemos interpretación de lengua de señas. Si lo necesitas, está ahí, ¿no? No sabes lengua de señas, pero sabes español, bueno, está la ficha de la pieza artística. No, es que yo no quiero que me molesten. Ah, adelante, ¿no? O sea, es como ofrecerle esta caja de herramientas a las personas y decir, ahí está lo que tú necesites. Bienvenido, bienvenida, bienvenida a este espacio. Disfrútalo como tú lo necesites, porque pues cada persona tenemos necesidades diferentes, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Antonio. Ana Laura. Eh, yo creo que me quedo con esta idea de que fue la pregunta inicial de toda la semana, ¿qué es ser humano? Pues creo que ser humano es justamente ser lo suficientemente empático para ponerte en los zapatos de la otra persona, entender que todos necesitamos cosas distintas y, como bien decía Antonio, poder ofrecerlas y tenerlas ahí a la mano para que cada quien tome lo que necesite de la manera en que lo necesite. Que tenemos que construir estas justo herramientas o estas alternativas para que el público pueda seguir una ruta marcada para todos o pueda irse por otra ruta totalmente distinta y verlo en otro sentido, de otra forma, pero siempre pensando en estos diferentes públicos que tengan y que todos se encuentren el punto de acceso que más les convenga, ¿no? Entonces, creo que para mí esta parte de ser humano es justamente ponerte en este lugar de decir, a ver, si yo tuviera esto, ¿qué me gustaría? Sí, ¿qué me gustaría que hubiera? Y si a lo mejor no lo sé, acercarme a las personas que van a ser usuarias de eso y decirles, ¿a ti qué te gustaría que hubiera? ¿A ti cómo te gustaría que se dieran los espacios, los recorridos, las actividades? Y con eso estamos creando justamente esta parte de, a mí me interesa lo que tú pienses, lo que tú quieres, lo que tú necesitas, entonces somos lo suficientemente empáticos para poder cubrir con esas necesidades en nuestros espacios, ¿no? Entonces, creo que esa es la idea de nosotros, el ser humano es justamente esta parte de pensar en los demás para que ellos puedan también disfrutar del arte. Gracias, Ana Laura. Ana. Muchas gracias, Pati. Pues mi utopía o mis utopías, mis sueños para el futuro, pues es que en el Museo Arocena, desde el área de educación, sigamos rompiendo moldes. Tal vez hemos empezado un poco atrasados, porque sé que hay museos que tienen experiencias contemporáneas maravillosas para el público. Sin embargo, nosotros en los últimos años hemos comenzado nuestro camino hacia romper con la tradición. Nos hemos encontrado con resistencia desde muchos lados, pero finalmente estamos poquito a poquito rompiendo los límites y haciendo cosas nuevas, haciendo cosas diferentes. Nuestras formas de dar los recorridos guiados, pues ya no son guiados en realidad, pero nuestra forma de dar recorridos ya es muy distinta. Hemos creado nuevas actividades, nuevas estrategias para la educación artística, para la apreciación de los objetos, para la adquisición de conceptos históricos, para el desarrollo cultural. Poco a poco estamos rompiendo nuestros propios moldes o superando nuestras propias limitaciones. Me gustaría continuar con eso. Y yo creo que la utopía más grande y más retadora que tengo es que mi institución, o sea, a nivel institucional, sepan que no nada más no nada más los visitantes son seres humanos, también los empleados somos seres humanos. Y también queremos hacer, nos gusta el hacer, pero también queremos ser. Entonces, creo que en mi institución hay muy poco tiempo para el descanso. Creo que el personal de todas las áreas, no nada más el de mi departamento, pero hablando desde mi departamento, estamos sobrepasados por el hacer y creo también que estamos limitados en el uso de nuestra creatividad y nuestra imaginación. Ha habido muchas cosas, muchas utopías que no se han vuelto una realidad física
pues porque se ha puesto en duda nuestra capacidad para imaginar y para crear, ¿no? Entonces, mi utopía más grande es esa. Los visitantes de los museos son parte del museo, los empleados también somos parte del museo. El museo no nada más está habitado por los niños, por las niñas, por los jóvenes, por los adultos mayores, por todo el gran público, también está habitado por nosotros. Incluso pasamos hasta 14 horas, hemos pasado aquí, yo creo que a ustedes tal vez les ha pasado. Entonces, pues, ser humano, que el visitante no sea un número, sino un ser humano, y que el empleado no sea una nómina y un número, sino también un ser humano. Entonces, pues esas son mis utopías. Muchas gracias, Pati. Gracias, Ana, gracias a todos. Creo que el título de las mesas al colocar ser arte, ¿no? Tenía también esa intención de poner en valor el ser, ¿no? De lo humano, que es esa parte más esencial de nosotros, ¿no? Ese contacto con quienes somos, ¿no? Y que bien lo mencionaron todos, que no se pierda, ¿no? Esa brújula, primero personal y luego para poder, pues, intentar extenderla en los diferentes espacios. Efectivamente, Ana y todos, hay resistencias, ¿no? Tenemos décadas, digamos, con un formato de trabajo muy establecido, muy de realidad, muy conductista, ¿no? Muy de orden y estructura, y entonces ahí las utopías, la imaginación, pues hay que romper muchos techos de cristal, ¿no? Es decir, muchos límites, ¿no? Y entre más lo hagamos, ¿no? Yo que trabajo con mediación, ¿no? Bueno, pues hablamos de mediación desde hace casi 40 años, pero sigue siendo hoy un tema y un reto en los espacios, ¿no? Esto que ustedes mencionan, la inclusión, pues sigue siendo un reto, ¿no? Sigue siendo, en cierto sentido, una utopía, pero que entre más damos pasos, se va a ir convirtiendo en una realidad o por lo menos se va a visibilizar de una manera más importante ese ejercicio, esa práctica, esa constancia. Y yo les agradezco enormemente esta participación y creo que el tema imaginación pues nos va a dar para más, ¿no? Para todo lo que ustedes ya desarrollan e imaginan. Les comento a quienes nos escuchan que nuestros ponentes les vamos a colocar ahí en el Padlet donde está su ficha, que nos compartan también alguna liga de su trabajo, de sus proyectos, algo que ustedes quieran compartir para que sepan más sobre ese ejercicio y que recuerden que quienes nos escuchan pueden entrar al Padlet y comentar o preguntar a los ponentes sobre estos temas. También en nuestras redes de eh, la Semana Internacional de Educación Artística del proyecto EDART México-Latinoamérica pueden hacer esta dinámica de preguntarse también, de cuestionarse sus propias prácticas y pues compartirnos sus reflexiones también sobre estos temas. Yo les pediría, ya para cerrar, digamos, una frase, una idea, digamos, de cierre que se llevan un poco de esta conversación, que, que va más allá de este espacio virtual. Mercedes, adelante. Sí, a mí me gustaría decir una, un par de frases que podrían resumir un poco lo que ha sido para mí todo esto, ¿no? Desde mi ámbito como comisaria, como curadora, ¿no? Es que una exposición no solo se ve, una exposición se siente. Y detrás de cada sala de exposiciones hay pensadas, hay decisiones pensadas para emocionar. En eso es en lo que baso yo mi trabajo. Gracias, Pati. Gracias, Mercedes. Ana Facio. Sí, pues con la idea que me queda después de esta conversación, y bueno, algo que también he estado pensando mucho últimamente y con mis compañeros guías y con los estudiantes que atendemos, es que los museos no son aburridos, los museos son lentos. Los museos nos invitan a detenernos, a pensar en nosotros,
a pensar en lo que estamos viendo, a pensar en los demás, a pensar en lo que nos rodea, es un momento de estar aquí presente. Es la invitación que nos hacen los museos y creo que es urgente compartir esta idea para deshacernos de este juicio de que los museos son aburridos. Lo que pasa es que son para estar y ser. Y también me quedo y bueno, quiero compartir que yo creo que todos estamos de acuerdo en que la educación artística, el hacer arte, no es una actividad especial, no es una asignatura ni algo que se haga en un taller de una tarde o algo que termine. Creo que es algo que vivimos todo el tiempo, que nos rodea y que todos y todas somos capaces de hacer porque está escrito en nuestro ADN como seres humanos. Entonces, pues me quedo con esto y aportando al tema de la discapacidad y la neurodivergencia, todas las personas tenemos imaginación, tenemos creatividad, es que no es algo que tengamos, es algo que somos y somos arte también. Gracias, Ana. Ana Laura, Antonio. Bueno, pues yo me quedé, antes que nada, agradecer la invitación a formar parte de esta mesa. Me llevo muchas cosas para la reflexión, obviamente, cosas que sí estaban por ahí, pero que en este momento se están aterrizando justamente un poco más. Y bueno, pues solamente invitarlos a seguir trabajando por la inclusión y a crear espacios donde quepamos todos. Muchas gracias. Gracias, Ana Laura. Antonio. Yo me voy a quedar con una palabra que dijo Ana Facio, que era lo de divergente, y de ahí podría concluir de pensar diverso y divergente es peligroso, pero es necesario. Y digo peligroso porque nos abre la mente a muchas cosas, ¿no? A salirnos del sistema, pero es necesario porque hay que ser flexibles. Muchas gracias. Gracias, gracias, Antonio. Gracias a toda esta mesa. Un gusto estar con ustedes y a quienes nos escuchan y nos ven, pues que siga la conversación sobre estos temas y los esperamos en las siguientes mesas y en las conferencias magistrales. Hasta pronto.